oramos al Señor para que sea el Señor hablando por mi hermano en este momento. Pasará mi hermano encomendado con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones, hermanos. Amén, hermano. Bendito Dios, damos gracias al Señor, hermanos, porque es del Señor el que usted esté en este lugar. Amén. Amén, hermano. Porque verdaderamente, hermanos, gloria a Dios, el cuerpo, hermanos, en diversos momentos se enferma, hermanos, y a veces, verdad, no podemos estar en la casa del Señor, pero ahora Dios nos ha libertado, hermanos, y nos tiene en este lugar, y yo sé que usted se ha gozado alabando y glorificando al Señor, porque se han sentido hermosas las alabanzas en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, hermano. Bendito Dios, sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Miguel que está presente, hermanos, verdad, Dios le bendiga, hermanos. Sabemos, verdad, y conocemos el dolor de mi hermano, pero quien lo puede ayudar es el Señor, verdad. Quien puede dar esa fuerza en mi hermano es el Señor. Reconocemos el dolor, hermanos, verdad, y Dios le ayude a mi hermano. Así es que bendito Dios. Vamos, hermanos, a escudriñar las escrituras nuevamente, hermano. Póngase de pie y vamos a buscar allá en Lucas 8:26. Bendito Dios. Gracias al Señor Jesucristo que ha puesto, hermanos, en nuestros corazones el estar en este hermoso lugar, ¿verdad? Porque no hay otro. Este es el único, hermano, bendito Dios, en el que podemos recibir bendición de Dios. Bendito el Señor. Así es que, gloria a Cristo. Lucas 8 del 26 al 29 le vamos a dar lectura. Gloria a Dios, hermano. Bendito el Señor. Amén. Le damos lectura, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, o sea, empujado por el demonio a los desiertos. Gloria a Dios. Sentémonos. Un mensaje, hermanos, tal vez ya escuchado por nosotros, hermanos, bendito Dios, pero Dios, hermanos, en su misericordia, nuevamente lo recuerda en esta hora, hermanos. Y es un mensaje, hermanos, en el cual vemos, hermanos, después de que el Señor Jesús andaba con sus discípulos, llevando, hermanos, el mensaje, hablándole a las almas, diciéndoles que había salvación para el hombre, llegó, hermanos, a ese lugar, a la ciudad de Gadara, en el cual, hermanos, había una necesidad muy grande. Había una necesidad, hermanos, en la cual un hombre, hermanos, estaba siendo atormentado por un demonio. Hermanos, necesidad en la cual, hermanos, aquel hombre no entendía lo que estaba pasando. No sabía lo que iba a pasar en aquel lugar. No sabía, hermanos, la situación en la cual se había de enfrentar en ese momento.
Allá el Señor Jesús había salido como de costumbre a llevar, hermanos, el mensaje, porque aquella ciudad tenía hambre, tenía sed, tenía, hermanos, necesidad en el alma. Y allá, hermanos, aquella multitud, después, hermanos, de que Jesús llega, hermanos, aleluya, y pasa a aquel lugar, hermanos, en el barco. Dice, hermanos, que aquel lugar, cuando Jesús venía hacia aquel lugar, dice que la tempestad se arreció en aquel lugar. Es que el enemigo, hermano, no duerme. El enemigo, hermano, siempre está, hermano, aleluya, en el momento, hermano, tratando de que el hombre, hermano, no llegue al conocimiento de Dios y no reciba, hermano, la palabra de Jesús. Cuando venía, hermano, en aquel mar, dice que la tempestad arreció y venían, hermano, los apóstoles en aquel barco. Mire, el Señor Jesús iba a libertar un alma. Iba a obrar en aquel cuerpo. El Señor Jesús dice que venía descansando en aquel barco. Pero allá venían los discípulos, hermanos, guiando aquel barco. Ellos venían, me imagino yo, con autoridad, porque quien venía con ellos, hermanos, era poderoso para obrar en toda obra. Era Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí venía, hermano. Pero ellos venían en aquel lugar y venían guiando la barca. Cuando se les presenta, hermanos, aquella tormenta, dice que tuvieron miedo. Porque, hermanos, la tormenta se arreció. Me imagino, hermanos, que aquella barca, mire, hermanos, se ladeaba, se hundía, hermanos, le entraba agua y ellos pensaban que iban a perecer en aquel mar. Mire, pero allí venía el que todo lo puede. Dios, amén, hermano. No era cualquier hombre. Era Dios transformado en carne. Jesucristo mismo, el que venía, hermano, con ellos en ese lugar. Cuando, hermano, ellos ven que no pueden hacer nada, que la tormenta arrecia y el barco puede hundirse, lo único que piensan es: allá está el maestro, él sabrá qué hacer, hablémosle. Cuando el Señor Jesús ve, hermano, la situación, lo que está pasando, se levanta, hermano, y con 2 o 3 palabras calma la tempestad. Gloria a Dios. Calma, hermano, la tormenta. Calma el problema en aquel lugar. Es hermoso el Señor, ¿verdad? Sí, amén, 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 hermano. Por eso estamos con Él, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el Señor ve aquello, hermano, calma la tormenta. Y los discípulos, hermano, se quedaron como está usted y yo en este lugar. Gloria a Dios. Con la boca abierta. Gloria a Dios. ¿Quién es este que aún los mares le obedecen? Aleluya. ¿Quién es este que tiene potestad para decirle al mar que calle y enmudezca? Allí iba él, hermano. Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, al que a usted, hermano, aleluya, sin duda le ama, le glorifica. ¿Sabe por Gloria a qué? Dios, amén, hermano. Porque Él ha obrado en nuestras vidas. Él ha hecho grandes cosas para Amén, con hermano. nosotros. Sí, amén. Él, hermano, ha quitado la fatiga, la carga, el problema, la dificultad, y ahora lo tiene en este lugar con libertad de adorarle. Bendito Dios, aleluya. Cuando dice la palabra de Dios que arribaron a aquel lugar, me imagino, hermano, que cada uno de ellos empezó a bajar de aquel barco.
Cuando vienen ellos y bajan, hermanos, de aquel lugar, dice que de repente se presenta este hombre ante ellos. Era un loco. No sabía de él. No sabía lo que hacía. Estaba perdido en su mente. Un endemoniado. Cuando ve a Jesús, le dice: ¿qué tienes conmigo? Ya no conocía. Pero no era el hombre el que estaba hablando. Eran los demonios que estaban dentro del hombre. Los demonios, hermanos, que al ver al maestro le reconocieron. Este no es cualquiera. Este no es carne. Este es Dios. Aleluya. Mire, cuando lo vieron, hermanos, dijo: ¿qué tienes conmigo? Mire. Y aquel hombre, hermano, según la palabra de Dios, era un hombre, hermano, que a lo mejor en su tiempo estaba cuerdo de su mente, que a lo mejor había sido algún tiempo, hermano, sano de su mente. Pero que de un tiempo para acá ese hombre perdió la memoria, perdió la mente, lo atormentó, ese mal espíritu entró en su vida y lo atormentó y lo volvió loco. Un hombre, hermano, el cual no entendía lo que hacía, no veía, hermanos, lo que hacía. Ese hombre no respetaba nada. Dice, hermanos, que aún la gente lo agarraban, hermanos, lo encadenaban. Y no se detenía ahí. Ese hombre dice que rompía las cadenas, rompía los grillos que le ponían, hermano. Es que mire, cuando una persona es invadida por un demonio, esa persona, hermano, se vuelve fuerte. Esa persona no es la misma fuerza de un hombre normal. Esa persona alcanza, hermanos, a adquirir la fuerza tal vez de 7, 8, 10 hombres. Y se lo digo, hermano, porque allá, hermanos, en mi casa, mi tío, hermanos, le gustaba tomar. A él le gustaba mezclar la cerveza con el alcohol. Y eso, hermano, es terrible. Cuando este varón hacía esto, ese varón se alocaba, perdía su juicio, hermano, y él no sabía lo que hacía. Él lo que tenía enfrente, él lo agarraba, lo tiraba, lo destrozaba, lo destruía, lo que había enfrente. Me acuerdo que en esa ocasión, hermanos, habíamos 6 personas ahí, 6 hombres. Tratamos, hermanos, lo agarramos como nosotros quisimos, hermano, y ese hombre no lo pudimos agarrar. Ese hombre, hermano, como pudo, se agarró, se soltó y se fue. Nosotros entre 6 personas quisimos, hermanos, agarrarlo y no pudimos. Un poder demoníaco que había en aquella persona, hermano. Porque, hermano, es haga de cuenta, es Satanás. Satanás en él. Y aquella persona, hermano, hacía y destruía. Cuando esa persona se volvía loca, hermano, apártese, porque se llevaba todo lo que había a su paso. Este hombre dice que vivía, hermanos, allá en los cementerios. Allá en el cementerio dice que era su casa. Dice que este hombre andaba desnudo. Cierto, hermano. Mire, si nosotros simplemente con quitarnos las camisas, ya nos da vergüenza, nos da pena, hermano. Aquel hombre no sabía lo que hacía. Andaba como él quería y haga de cuenta un niño de 3, 4 años. Pero él, en sí, por dentro, traía aquel demonio que no lo dejaba, hermanos, libre. No le daba libertad
de saber qué es lo que hacía. Él tenía necesidad, hermano, de ser libertado. Él tenía necesidad, hermano, de que aquel mal fuera quitado de su vida. Pero allá, hermano, llega al encuentro el poderoso de Israel. Allá llega al encuentro el Rey de Reyes. Los apóstoles tal vez ni sabían, hermano, ni lo entendían, hermano. Ellos andaban con él porque veían lo que hacía el Señor, hermano. Pero a su pensamiento ellos no alcanzaban tal vez a razonar lo que Jesús era en aquel lugar. Mire, cuando llega, hermanos, aquel hombre enfrente y le dice: ¿qué tienes conmigo? Mire, Señor, simplemente, hermano, dos palabras: sal de ese cuerpo. Aleluya, ese es poder de Dios. Simplemente así, hermano. Sal de ese cuerpo. Aquel demonio, hermano, empezó, hermanos, mire, me imagino yo, hermanos, que primero le dijo al Señor: te pido que me dé la oportunidad y que me vaya a aquellos atros de cerdos. El demonio mismo. Pero el Señor tiene autoridad. Él tiene poder. Él tiene poder, hermano. Cuando el Señor ordena, hermanos, aquel espíritu inmundo, Él reconoce que no es cualquiera el que le está ordenando. No es cualquiera el que lo está haciendo salir de aquel cuerpo. Y aquel hombre, hermano, mire, en su necesidad, me imagino, hermano, andaba todo arañado, todo golpeado, flaco, sin bañarse, apestoso. Andaba, hermano, aquel cuerpo andaba mal. Un pordiosero, hermano. Pero cuando llega el momento, cuando llega la oportunidad al hombre, cuando llega, hermano, aleluya, la oportunidad, El libertador, amén, hermano. ahí está el Señor. Ahí está el Señor, hermano. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía tiempos de andar como andaba, tiempo de estar como estaba. Es que ese mal espíritu, hermano, lo había atormentado y aún hasta la familia lo había abandonado. Y es que cómo, hermano, puede mantenerse una persona de esa forma. He visto por las noticias, hermano, que hay personas que allá en El Salvador han encadenado tal vez a su tío, a su primo, porque está trastornado de la mente. Pero hay personas que están trastornadas y fácilmente se pueden, hermano, dominar. Pero hay personas que con espíritus, hermano, demoníacos, que es difícil, hermano, atarlas o sostenerlas, porque esas personas, hermano, no pueden estar quietas. Y allá esta persona, hermanos, era una de ellas, la cual ese espíritu, hermano, lo impulsaba a hacer el desorden en aquel lugar. Pero al Dios que nosotros servimos no es un Dios de madera. No, hermano. No es un Dios de cartón. Dios vivo, aleluya. No es un Dios de palo. No es un Dios, hermano, en el cual usted tiene que tenerlo al frente y pedirle. No. El Dios de nosotros, hermano, es un Dios, un rey, un Señor poderoso, hermano, que a donde quiera que usted lo busque, allí lo encuentra. Gloria a Dios. Allí está el Señor. Gloria a Dios, amén. Allí está, hermano. Bendito Dios. Y aquel, hermano, hombre, no sabía que la salvación había llegado
a su vida. Después de tanto tiempo, aquel hombre, mire, aquel mal espíritu, al oír las palabras del rey, pide misericordia y se va a aquel hato de cerdo. Cuando se va, hermanos, y sale de aquel cuerpo, La legión, hermano, amén. aquel varón es libertado. Aquel varón es sanado. Aquel varón son quitadas las cadenas. Sale de la opresión. Sale de la cárcel. Porque esa es una cárcel, hermano. Tormento, ¿cierto? Esas son cadenas del enemigo, hermano, que no dejan al hombre acercarse a Dios. Cadenas que retienen al hombre para que el hombre pueda, hermanos, venir a la libertad de Cristo Jesús. Venir, hermano, a los pies del Señor. Venir a Jesucristo mismo, que es el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aquel hombre había sido, hermanos, encadenado no sé por cuánto tiempo. Pero cuando llega el Señor Jesús y obra, hermanos, en aquel cuerpo, después de que aquel mal espíritu es echado fuera, aquel hombre le dice: Señor, quiero ir contigo. Quiero seguirte, quiero estar contigo, porque así somos usted y yo. Cuando venimos a los pies del Señor, cuando recibimos la gloria de Dios, cuando recibimos el favor inmerecido de Cristo Jesús, algo transformó nuestras vidas, algo hizo eco en nuestra vida. Algo cambió nuestra forma de ser. Su pensamiento, aquel pensamiento terrible que había en usted, como todo mal espíritu, fue agarrado y tirado afuera. Veo yo la palabra y le pregunta el Señor a este hombre, al mal espíritu: ¿cómo te llamas? Le responde: Legión me llamo, porque somos muchos demonios. Buscaba, hermanos, la palabra esta en aquel tiempo cuando Roma gobernaba en aquel lugar. Dice que había, hermanos, en aquel lugar una persona a la cual, hermano, se le daba haga de cuenta, un ejército. Se le daba a aquella persona un ejército, y ese coronel, sargento o teniente tenía que dirigir, hermano, todo aquel ejército. A ese ejército se le llamaba legión en aquel tiempo. Eran un ejército de 2,000 personas. Cuando veo esto, dice la palabra de Dios que por eso se le decía legión a este mal espíritu, porque eran muchísimos demonios que habían entrado en esta persona, y de allí el Señor había obrado, lo había libertado, lo había sacado de ese mal. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, venimos endemoniados. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra malos espíritus. Si nosotros pudiéramos abrir los ojos espirituales, usted vería la cantidad de demonios que hay a su alrededor. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un sello. Y por ese sello el enemigo, gloria a Dios, no nos toca. Hay descuido en usted.
hay descuido en mí. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, veníamos llenos de malos espíritus. Le gustaba el baile, un mal espíritu. Le gustaba el cigarro, otro mal espíritu. Le gustaba la droga, otro mal espíritu. Le gustaba la borrachera, otro mal espíritu. Le gustaba molestar al vecino, otro mal espíritu. Le gustaba pelear. ¿Cuántos, hermanos, demonios habían en nuestra vida? Meditaba yo y digo, bueno, es que verdaderamente, hermano, nosotros cuando antes de venir a los pies del Señor teníamos necesidad. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No había salvación para nosotros. No había libertad para nosotros. Vivíamos encadenados, aprisionados, hermano, a Satanás, porque de allá el Señor nos ha sacado. Gloria a Dios. Por eso, hermano, digo yo, es necesario que usted y yo le agradezcamos al que vive. Le demos la honra y la gloria al Señor. Le demos la gloria, hermano, la victoria a Él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no merecíamos estar en este lugar. Nosotros no merecíamos salvación. Pero en su gran misericordia el Señor, Y nos tiene, amén, hermano. sus ojos estaban puestos allá en aquel lugar. Allá estaban sus ojos. Pero el Señor alcanzó a ver la necesidad de usted y la mía. Alcanzó a ver que usted y yo también somos humanos, que tenemos alma, que tenemos corazón, que tenemos espíritu. Y ya es necesaria la salvación para el hombre, gloria a Dios. Allá cuando el Señor ve eso, en su gran misericordia nos ofrece ese regalo, la gracia de Dios. Porque por eso vino el Señor, para que usted y yo entendiéramos que ahora ya no somos salvos por la ley. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, usted y yo hemos recibido este favor. Aquel hombre, hermanos, andaba perdido allá, sin ningún, hermano, ninguna esperanza. Ahora usted y yo tenemos esa esperanza. Ahora usted y yo hemos recibido ese favor. Aunque nosotros, hermanos, andábamos allá en aquel mundo haciendo lo que Dios no quería. Y aún en todo eso, a pesar de nuestra negligencia, de nuestros errores, de nuestros problemas, hubieron momentos que Jesús tuvo que salvar nuestra vida porque estuvimos a punto de perderla. Sí, amén, hermano. Porque estábamos predestinados a la salvación. Amén. Hasta este momento, usted y yo podemos cantar victoria. Hasta este momento, usted puede darle la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía su nombre está inscrito en el libro. Y aquí para adelante, usted y yo tenemos que cuidarnos. Tenemos que guardarnos. Buscar del Señor. Amar más a Dios. Buscar de su gloria. Para poder seguir, hermano, en ese camino y llegar a la meta final. Ahora Dios ha obrado, hermano, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Mire, vamos a buscar allá en Job. Job 2, del 7 al 10. Bendito el Señor. Dice así:
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no te tocó con sus labios. Qué amorosa mujer. Qué esposa, hermanos, tan llena de Dios. Mire, ¿cuál era el pecado que Job había hecho? Ninguno. Job, hermanos, dice que era, hermanos, obediente al Señor. Era obediente a Dios. Temeroso de Dios. Pero como dice la Escritura, ¿verdad? El enemigo anda como león rugiente. Usted, aunque esté bien delante de Dios, aunque busque en gran manera al Señor, podemos ser tentados, podemos ser atormentados. Job no tenía, hermano, ningún pecado delante del Señor. Pero allá dice la palabra de Dios que se presentaron delante de Dios sus hijos. Entre ellos iba Satanás. Meditaba yo sus hijos. Dice que ya estaba Satanás. Mire. Y llegó y le preguntó al Señor, bueno, ¿has visto a Job? ¿Has visto cómo se ha portado? ¿Has visto cómo retiene su integridad? ¿Has visto cómo se mantiene firme? ¿Has visto cómo me busca en oración? ¿Has visto que ayuna cada 2 meses? O cada 5, ¿verdad? Porque a veces, miren, el ayuno se pone para cada mes para la iglesia. Pero hay unos que Dios los quebranta y cada 5 meses hacen su ayuno. Cada 4 meses hacen su ayuno. Miren. Dice que Job, hermano, era temeroso de Dios. ¿Por qué? Dios le dijo, bueno, ve y tócale. Menos no toques su alma. Mire, Job tuvo que sufrir angustias, problemas. Sus enemigos llegaron y dijeron, así como a veces decimos usted y yo, hermano, cuando vemos un hermano que está sufriendo de dolor o tiene algún problema. Ah, no, si es que quién sabe qué pecado cometió. ¿Quién sabe qué es lo que anda viendo? ¿Quién sabe si se anda peleando con el vecino, con el amigo o con el hermano de la iglesia? Porque los hombres, hermanos, somos buenos para eso. ¿Verdad, hermano? Allá llegaron aquellos, dice que eran 3 amigos de Job, íntimos amigos de él. En lugar de ir a consolarlo, en lugar de ir y levantarle el ánimo, decirle, bueno, estamos orando por ti, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Así como es el pueblo de Irving ¿verdad? Con el pueblo, hermano. Así somos, hermanos. Cuando vemos el problema del hermano, llegamos y le damos palabras de ánimo para fortalecerlo. Allá en medio hay unos cuantos que, ¿verdad? Que actúan mal, pero Dios nos ayude, hermano. Dios me ayude, hermano. Así, hermano, llegaron aquella gente y Job, hermanos, estaba pasando la peor situación en ese momento. Pero Dios nunca llega tarde.
Dios, hermano, tiene el momento estipulado. Dios tiene el momento, hermano, indicado. Gloria a Dios. Job sufrió, hermanos, ese problema y su boca, mire, fue sellada y él no habló nada. Después de que pasó la situación, Dios lo restauró, le dio, dice que le dio hijos más hermosos. ¿Quién sabe si le dio la otra esposa igual? Tuvo que habérsela cambiado, yo creo, hermano. No, yo digo en mente. ¿Verdad? Sí, porque una esposa así como esa, dicen allá en el mundo, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? No, una mujer idónea, una mujer con carácter, una mujer que busque verdaderamente a Dios. Allá, hermanos, cuando Dios lo restaura, dice que Job dice que fue mejor como era antes. Bendecido, mi hermano. Mire, así nosotros, hermanos, antes de venir al Señor, había necesidad de nuestras almas. No queríamos entender. Mire, yo me acuerdo cuando yo, hermano, vine a los pies del Señor. Gracias al Señor Jesucristo, yo siempre he sido bendecido, hermano. Gloria a Dios, hermano. Yo, hermano, bendito Dios, yo no me acuerdo de una aflicción que yo haya tenido, que porque tenía alguna deuda, que tenía que comprar comida, que no me hacía falta para esto. Gracias al Señor, el Señor, hermano, en mi camino, Dios puso los medios, hermano, y hasta ahora me gozo en Dios, hermano, porque ahora, con mayor seguridad, cuando estoy en el Señor Jesús, Dios me bendice mucho más. Gloria a Dios, hermano. Ahora Dios, hermanos, está en nuestras vidas. Y ahora Dios, hermanos, suple toda necesidad de cada uno de nosotros. Pero en aquel tiempo, hermano, andábamos perdidos. Andábamos llenos de malos espíritus. Cuando a usted le hablaban de la palabra de Dios, cuando a usted le hablaban de la salvación, nosotros no queríamos oír, hermano. Ese mensaje no lo queríamos. A nosotros nos queríamos que nos hablaran del baile, del cigarro, de la cerveza, porque allí estaba viciado, hermano, nuestro cuerpo. Ahora no gozamos en aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha limpiado, aquel que nos ha restaurado, aquel que nos ha traído a su luz admirable, que es Cristo Jesús. Ahora ya no como endemoniados, ahora como hijos de Cristo Jesús, adoramos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él, hermanos, ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Dios, hermano, ha bendecido nuestra vida grandemente. Y amén, hermano. Ahora usted ya no es la misma persona. Ya no es el mismo. Ya su mente es diferente. Ya su hablar es diferente. Aunque ya nos hicimos más viejitos, pero el alma no envejece. Gloria a Dios. Yo me veo y digo, yo me siento como que tengo 18, 17 años. Aleluya. Es que el alma no envejece. Mire, gracias a Dios de que yo me acuerdo, yo siempre he sido alegre. Qué bueno, hermano. Siempre he sido alegre, hermano. Siempre la sonrisa siempre ha estado en mí. Yo digo, gracias, Señor, porque verdaderamente ahora, hermanos, me doy cuenta y digo, es que, hermano, el tener una sonrisa, el estar, hermano, sonriendo, es alegría delante de Dios y para nosotros. Es un alimento. Mire, y eso es lo que el Señor ha obrado, hermanos, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Mire, un último versículo. Vamos a seguir, hermano, buscando. Allí mismo, hermanos, en Lucas. Lucas 8:43, allí mismo.
Bendito Dios. Y dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Imagínese aquella mujer buscando médicos, buscando curanderos, buscando doctores, buscando cirujanos, buscando, hermano, cualquier cosa allá en aquel pueblo, en aquel rancho, y ninguno, hermanos, podía curar la enfermedad que ella tenía. Dice que había gastado todo lo que ella tenía. Imagínese en su alma el dolor que había en ella. Por eso, hermano, al tema le puse: hay un remedio para el alma. Porque Jesucristo nunca llega tarde. Porque Jesús siempre está en el momento. A veces, hermano, nosotros quisiéramos, aleluya, que los amigos que vienen acá a este lugar sean tocados y se conviertan. Pero no es por su palabra ni la mía. Es el momento que Dios tiene estipulado. Aquella hembra dice que hacía 12 años que no había podido ser sanada. No había podido ser libertada. Pero hay algo muy especial. Aquella hembra no tenía la fe como los de aquí de Irving. Aquella hembra tenía fe. Y en su mente dijo: solamente con que toque el borde del manto seré sana. Gloria a Dios. Qué hermoso fuera, ¿verdad?, que nosotros dijéramos: bueno, Señor Jesús, el estar en el ayuno es un día especial. Hay oración, hay búsqueda del Señor. Señor, a mí me duele la costilla, pero no la esposa, la costilla. ¿Verdad? Señor, este es un día especial. Yo quiero estar en ese lugar y que usted toque mi cuerpo y que expulse este mal espíritu de mí. Gloria a Dios. Pero con una fe verdadera. ¿Cree que el Señor lo hace? Amén. ¿Verdad que es poderoso el Señor? ¿Cuántas veces nos ha librado el Señor de diferentes pruebas? Innumerables. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Y gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor Jesucristo, porque no tuve yo que buscar. Él vino y me buscó a mí. Él vino y lo buscó a usted. Él vino y lo trajo a usted. Aunque desobedientes no queríamos venir, hermano. Tuvo que agarrar un lazo y agarrarnos del cuello, hermano. Tuvo que agarrar, mire, por eso somos orejones muchos, porque nos tuvo que agarrar de la oreja, hermanos, y traernos, mire, arrastrarnos. Sí, así ha sido el Señor con nosotros, hermano, porque cuando Él que toca la piedra, Él la quebranta. El hombre, hermano, pues, no, es que yo soy macho. Delante del Señor no somos nada. Nada somos delante del Señor, hermano. Nada. Mire, por eso, hermano, hay que estar agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho, hermano. Gloria a Dios. Porque Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno para con cada uno de nosotros. Sí, amén. Así es que con esto me limito, y la paz de Cristo con todos. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén, hermano. Yo digo, hay por qué estar agradecido con el Señor, porque
Este hombre que estaba lleno de demonios fue agradecido también. Muy agradecido con el Señor, aunque se cree que ese lugar de los canarenos estaba en tierra gentil, estaba en los gentiles, porque los israelitas no comían cerdos. Ellos no comían cerdo, entonces, pero los gentiles, usted sabe cómo el gentil le gusta el cerdo. Pero yo lo que veo, lo que dice este hombre, mire lo que dice este hombre en el versículo 38, de ahí donde leyó mi hermano. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por eso le preguntaba cuántos somos agradecidos con Dios. Yo estoy agradecido con el Señor, hermano, con lo que Dios ha hecho en mi vida. Mire, este hombre se fue, él dice que le rogaba estar con el Señor. Él quería andar con él. Él quería seguir a quien le había sacado esos demonios, a quien lo había liberado, a quien lo había libertado. Él quería seguirlo, quería andar con él. Pero el Señor le da y le dice: vete a tu casa y ve, publica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y desde que se fue gritando cuáles eran las cosas que Dios había hecho con él. Usted y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor, cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, hermano. Bueno, ha sido Dios con usted y conmigo. Así es que ahora ya oímos la palabra del Señor, ahora viene un tiempo de agradecimiento para el